La RAE define despoblación como el acto y efecto de despoblar o despoblarse, remitiendo al vocablo anterior en la acepción de despoblamiento. Esta equiparación provoca un uso indistinto de ambos términos y por ende la confusión de dos realidades muy diferentes, aunque íntimamente relacionadas, pues el primer fenómeno, consistente en una simple pérdida de efectivos demográficos, no tiene por qué conllevar el segundo. Claro ejemplo de ello son muchas de nuestras ciudades, que aunque pierden población, no ven comprometida su existencia. Por el contrario, el despoblamiento, unido inexorablemente a la pérdida de población, añade al problema una dimensión espacial que se traduce en el deterioro y desaparición de los tradicionales modos de ocupación del territorio hasta su total abandono y desarticulación. De un tiempo acá, ambos fenómenos se han convertido en un tema asiduo y en una preocupación emergente. Prueba de ello es el auge de movimientos como el de la España vacía, que han generado un debate al que sin embargo parecen abonados casi en exclusiva solo determinados territorios, cuando se trata de un problema mucho más generalizado. La leve ganancia poblacional registrada por la provincia de Granada en las últimas décadas la excluyen a priori y casi de forma automática del imaginario de la despoblación y el despoblamiento en España, algo que constituye un espejismo, pues la verdadera realidad es que la mayor parte de su territorio sufre ambos problemas con tanta o mayor virulencia que otros entornos que están permanentemente en la palestra del debate de la despoblación. La causa de esta contradicción es un modelo altamente dicotómico que polariza el crecimiento en puntos como el entorno de la capital y la costa y abandonan a su suerte al resto del territorio. En este sentido, el principal objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto cómo el territorio granadino se ha visto afectado en los últimos años por los procesos de despoblación y despoblamiento. Desde el punto de vista metodológico, merece la pena abordar tres aspectos. Por un lado, el periodo de análisis de estudio, que va desde 1991 a 2020. Demográficamente, estas tres últimas décadas se han caracterizado por fenómenos como la ralentización del éxodo rural, el hundimiento de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, el progresivo envejecimiento de la población, la irrupción a comienzos del siglo de la inmigración y por cambios en los modos de convivencia. Todo ello acompasado por el devenir de las coyunturas económicas sujetas a momentos cíclicos de crisis y bonanza. Por otro lado, las fuentes de referencia han sido en este caso los censos, padrones y el sistema de información demográfica del INE y las bases cartográficas del IGN y del IECA. Las fuentes y datos disponibles imponen una doble escala de análisis, la municipal para el estudio de algunas cuestiones y la inframunicipal para el resto, donde usar las entidades singulares como ámbitos de referencia supone casi triplicar el aumento de la lente del investigador. Los aspectos abordados han sido la variación y la dinámica demográfica acontecida en el periodo de análisis, la estructura demográfica orientada a la búsqueda de desequilibrio y el tratamiento de ciertos factores como la altitud, la accesibilidad, la densidad, la diseminación o el tamaño poblacional que se han considerado como determinantes del despoblamiento. Estos cinco factores han permitido la plasmación de un indicador de riesgo de despoblamiento, combinando la variación de población y el número de factores presentes en un territorio. Todas estas variables han hecho posible una tipología de las tendencias poblacionales como forma de sintetizar los comportamientos de las entidades granadinas al respecto de los fenómenos analizados. El primer aspecto abordado ha sido el de la variación de la población entre 1991 y 2020. Al respecto, la cartografía elaborada pone de manifiesto claramente los contrastes territoriales existentes y la definición de los focos de crecimiento en el contexto provincial, el entorno metropolitano y la costa. Frente a ello, el resto de la provincia se abona a la despoblación, pudiéndose observar en los mapas cómo la escala de análisis incide claramente en la dimensión que adquiere el problema. Así, por ejemplo, si nos fijamos en las áreas que muestran decrementos inferiores al 2% medio anual, estas afectarían al 4% del territorio en el primer caso y a más del 23% en el segundo. El devenir de la dinámica demográfica está determinado por la evolución de sus componentes. En este sentido, la sangría demográfica de décadas pasadas
mermó considerablemente el contingente poblacional de gran parte de la provincia, provocando en ella la acentuación del proceso de caída de la fecundidad, tendencia que no han podido frenar los posteriores flujos inmigratorios. Como consecuencia de ello, gran parte de la provincia presenta una dinámica de agotamiento demográfico, caracterizada por crecimientos reales, naturales y migratorios de signo negativo. Los efectos de la sangría migratoria de décadas pasadas se dejan sentir en la mayor parte del territorio granadino, traducidos en dos tipos de desequilibrios estructurales: una clara tendencia al envejecimiento de la población y un proceso de masculinización, fenómenos que, como se puede observar en el mapa, confluyen en determinados entornos de la provincia, como la zona del altiplano. Por lo que respecta al despoblamiento, los entornos más afectados por la despoblación se puede apreciar cómo coinciden con áreas de elevada altitud, de poca accesibilidad, de bajas densidades demográficas y con poblamientos diseminados o asentamientos de escaso tamaño, pudiéndose afirmar que el riesgo de despoblamiento se acrecienta sobremanera cuando sobre un mismo territorio confluyen más de uno de estos factores. Retomando todas las variables analizadas, esto es, el número de factores de despoblamiento, el signo de intensidad de las variaciones de población y los desequilibrios estructurales, se ha procedido a establecer una tipología que viene a sintetizar las tendencias observadas en el comportamiento de la población. En este sentido, la denominación dada a algunas de las tipologías es bastante elocuente. Es el caso de las entidades en estado terminal, que serían aquellas que acumulan varios factores de riesgo de despoblamiento, han perdido un gran volumen de población en los últimos años y muestran estructuras demográficas totalmente desequilibradas. En base a todo lo dicho, como elemento de discusión se introducen los siguientes aspectos. Primero, que los leves crecimientos poblacionales a los que apuntan los promedios provinciales en un contexto territorial tan amplio y variado como el granadino no justifican su exclusión del debate de la despoblación. Que en la provincia hay amplios sectores afectados por la despoblación y el despoblamiento. Que estos ámbitos presentan serios obstáculos para su recuperación, pues al mantenimiento de flujos migratorios se añade un acentuado desgaste natural y notables desequilibrios estructurales. Que en muchos de estos entornos el despoblamiento ha conducido a la destrucción de los patrones de hábitat, a la desmantelación de estructuras, a la desconexión de redes existentes y a la desvertebración territorial. Por último, que estos aspectos son en gran medida irreversibles por el cambio de paradigma que suponen las condiciones frente a las que se originaron los modelos de ocupación en el pasado. Apuntando en nuevas líneas de trabajo, se puede decir que posibles campos de investigación son los que abren el uso de nuevas fuentes, el avance en el análisis de escalas micro o el estudio de procesos territoriales. Se puede concluir diciendo que la despoblación y el despoblamiento constituyen un serio problema en gran parte del territorio granadino y aminorarlos todo un reto de futuro. Como efectos paliativos, las nuevas tecnologías y la mejora de las comunicaciones suponen una nueva oportunidad que se ve reforzada en la actualidad por la creciente sensibilidad social y la disponibilidad de recursos.